En este momento, usted es la única persona en la conferencia. Vamos a arrancar con la clase de FEM que nos toca dar hoy. Un poco la idea es integrar los contenidos y los conceptos que ustedes ya manejan de materias anteriores para llevarlo todos a armar el proyecto de la instalación de FEM dentro de su planta industrial. Vamos a compartir. Bueno, no sé si... A ver, sí. Cualquier cosa que tengan que consultar o me quieran decir algo que no se vea o cualquier cosa, me avisan y abren el micrófono, pues no veo el chat acá. Así que es como que voy a estar un poco charlando solo, me da la impresión, pero bueno. Eh, bueno, lo que les comentaba recién, ¿sí? Es justamente lo primero que tenemos que hacer antes de realizar una instalación, ¿sí? Ya la obra eléctrica, es la elaboración del proyecto de la instalación eléctrica, ¿sí? El proyecto consiste, por lo menos lo que ustedes van a tener que hacer para esta materia, eh, son tres cosas específicamente. Por un lado, una parte de cálculos, ¿sí? Que son las memorias de cálculo. Por otro lado, una memoria descriptiva. Y por otro lado, planos. Estas son las tres patas del proyecto, ¿sí? Eh, bueno, acá está mal escrito. Se ve que me quedó un error ortográfico ahí. Bueno, con respecto a la memoria de cálculo, esto lo resalto un poquito porque eh, al principio, cuando arrancamos con todas las instalaciones, por ahí cuesta identificar un poquito qué es cada una de estas tres patas y para qué nos sirven, ¿sí? La memoria de cálculo es donde se va a volcar todos los cálculos que ustedes realizaron y que tienen como fundamento, ¿sí? Para elegir los distintos elementos de la instalación. Por ejemplo, el cálculo y el dimensionamiento de los conductores con sus respectivas verificaciones. Lo que está en rojo es algo que no se lo vamos a pedir, ¿sí? Y lo que está en color negro es algo que sí lo van a necesitar hacer. O sea, el cálculo y dimensionamiento de los conductores lo van a tener que hacer sí o sí. No hay chances ahí de escaparle a eso. Después, compensación del factor de potencia, también, eso si las cargas que ustedes tienen les da un factor de potencia por debajo de 0,85, van a tener que hacer una compensación porque la distribuidora los va a penalizar en tal caso. Bueno, el cálculo de la malla de puesta a tierra, eso no lo vamos a hacer porque eso, bueno, requiere datos de ingreso o datos de partida de la instalación, eh, como por ejemplo la potencia de cortocircuito en el lugar donde se va a instalar la planta y la resistividad del terreno, ¿sí? Entonces eso no lo vamos a hacer. El cálculo de las corrientes de cortocircuito, las ICC, las famosas corrientes de cortocircuito, eso tampoco lo vamos a hacer porque también requiere datos de la distribuidora y también sabiendo que estamos ajustados con los tiempos, es dejarlo de lado va a ser lo más conveniente. Simplemente esto lo que les comento sobre las corrientes de cortocircuito, esto sirve para las protecciones, ¿sí? En tal caso que hubiera un cortocircuito en un punto de la instalación, tengo que saber cuál es la corriente presunta de cortocircuito en ese punto para que los interruptores automáticos puedan tener la capacidad de despejar esa falla, ¿sí? Es básicamente para eso lo que más se usa el valor de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Y también se utiliza, bueno, en las mallas, como les comentaba recién, en las mallas de puesta a tierra y también en el cálculo de barras, ¿sí? El cálculo de las barras, ¿qué son las barras? Las barras en un tablero, ¿sí? Serían las tres fases y el neutro, ¿sí? Lo que se hace es colocar 4 barras con distintos colores, en los cuales cada color representa una fase o el neutro.
Entonces, en un caso de un cortocircuito hay esfuerzos electrodinámicos que ocurren, ¿sí? Entonces hay que tener un cálculo de barras de la parte mecánica también para poder asegurarnos de que ante un cortocircuito las barras no se salgan de su sitio. Bueno, después el dimensionamiento de las canalizaciones también es algo que lo van a tener en cuenta. Eh, por ejemplo, si tienen que canalizar 3 conductores, bueno, tienen que saber qué espacio ocupan esos 3 conductores y seleccionar una cañería adecuada para poder canalizar esos 3 conductores, ¿sí? Eh, la superficie ocupada de los caños, por ejemplo, no debe ser mayor al 66%. Entonces, esas son las formas de las cuales uno dimensiona una cañería. Para las bandejas portacables, por ejemplo, es distinto. Ahí la bandeja lo que se puede hacer es poner todos los conductores pegados, ¿sí? O separados un diámetro o separados 2 diámetros. Y lo que se va a tener en cuenta ahí es el factor de, de tendido para poder determinar la corriente de diseño para después finalmente obtener la sección del conductor con la corriente admisible. Otra cosa que pueden volcar también en la memoria de cálculo son las tablas de cargas, ¿sí? Bueno, acá en tablas de carga después lo voy a explicar un poquito más, pero más o menos se va entendiendo cuáles son las 3 patas de este proyecto. ¿Sí? Por un lado, todo lo que es cálculo. Y ahí, cuando vuelquen todas en la memoria, cuando empiecen a escribir en el Word y agreguen los archivos Excel y demás como tabla y vayan armando todo la memoria de cálculo, simplemente lo que tienen que describir cuál es el procedimiento de cálculo que ustedes utilizaron y los resultados que arrojaron. ¿Sí? Después, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Consultar, me paran, por ahí escucho algunos ruidos y no sé si es alguien que quiere abrir el micrófono o no. Después, la otra pata importante que les comentaba recién tiene que ver con la memoria descriptiva, ¿sí? La memoria descriptiva es básicamente la descripción de la instalación, ¿sí? Desde la acometida, ¿sí? Describir cómo es la acometida, ¿sí? Si es en media tensión, baja tensión, cuántos conductores hacen la acometida, si hay fusible, si hay interruptores. Bueno, ir describiendo eso, cómo se llega al transformador, en el caso que haya un transformador, describir ese transformador con su potencia aparente, con sus tensiones de media y de baja, las tensiones de cortocircuito, ¿sí? Es describir cada elemento que forma que forma la instalación, ¿sí? Después los tableros principales, si hay un tablero, dónde está, tableros generales, cuánto va a haber, ¿sí? Dimensiones, qué es lo que van a comandar, tableros seccionales, también es detallar los conductores, ¿sí? Si vamos a usar 3 o 4 tipos diferentes de conductores, hay que especificarlos, ¿sí? Cuál es la aislación de esos conductores, cuáles son, ¿sí? De PVC, de polietileno reticulado, también describir el material conductor, si es cobre, aluminio. Después, respecto a las canalizaciones, lo mismo, ¿sí? Todas las canalizaciones diferentes que utilicemos en el proyecto hay que describirlas, ¿sí? Hay que especificarlas. Bandejas, ¿sí? ¿Qué son? Bandeja perforada, bandeja tipo escalera, bandeja de fondo liso, de qué dimensiones, de qué material. Bueno, lo mismo con los cañeros o cañerías, o si hay trinchera, el banco de capacitores, ¿sí? En la parte de memoria de cálculo, si tuvimos que compensar, bueno, nos dio ese cálculo nos arrojó una potencia del banco de capacitores que necesitamos comprar para instalarlo en la planta. Bueno, una vez que lo calculamos en la memoria de cálculo, vamos a la memoria descriptiva, lo seleccionamos en el mercado y lo especificamos. Lo mismo que con el generador y la puesta a tierra. Para la puesta a tierra, como les decía, que cálculo de malla no vamos a calcular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponerle a cada tablero una jabalina de puesta a tierra con su boca de inspección, con su morseto y su cable verde y amarillo que va a vincular,
¿sí? La jabalina con el tablero. En el tablero va a haber un borne que por lo general es de color verde y amarillo, que va a identificar que ese es el borne del cable de puesta a tierra. Desde ahí saldrán todos los cables verdes y amarillos para los distintos circuitos de la planta. Bueno, por otro lado, lo que tenemos que, lo que nos completa toda esta información para poder armar el proyecto son los planos. Acá lo que vamos a pedir son planos unifilares, ¿sí? Al menos uno, y planos de montajes. Planos de montaje yo le llamo a los planos que se ven en planta, vendría a ser, donde si miramos desde arriba vemos todas las canalizaciones, vemos todas las máquinas que tienen energía eléctrica o necesitan suministro de energía eléctrica, vemos todos los tableros seccionales, todos los tableros generales, principales, eh, eh, y no más que eso, ¿sí? Bueno, identificar también qué es lo que transporta cada canalización, ¿sí? Una bandeja, por ejemplo, una bandeja perforada de 300 milímetros de ancho, lo que tenemos que decir, bueno, ¿cuántos conductores van ahí? ¿Sí? Van 3 alimentadores de 16 milímetros cuadrados, tetrapolar, lo que fuera, ¿sí? Especificarlo. Entonces, para que tengan una idea, es como si ustedes vieran la planta desde arriba ya construida y van a ver todas las ubicaciones de, bueno, dónde está la cometida, dónde está el puesto de transformación, si es que lo hay, dónde está el tablero principal, dónde está el tablero general, las canalizaciones que vinculan estos tableros, los conductores que van por esas canalizaciones, bueno, el generador donde está, el tema de la puesta a tierra, cada tablero va a tener su puesta a tierra, como les comentaba recién, y cada máquina de gran porte también va a necesitar una puesta a tierra, ¿sí? Como un torno, por ejemplo, que tiene tiene un gran porte metálico, eso va a llevar una puesta a tierra, ¿sí? Una jabalina independiente. Es más que nada eso el plano de montaje. Después hay otro tipo de planos que ya tienen que ver con los constructivos, los planos constructivos de tablero, por ejemplo, en lo cual es básicamente dibujar cómo veríamos el tablero de frente, con tapa y sin tapa. Después los planos de detalle, ¿sí? Donde nosotros por ahí en el plano de montaje mostramos las vinculaciones, pero por ejemplo si queremos mostrar cómo es la vinculación entre la bandeja portacable y el tablero general, bueno, eso lo tenemos que hacer en un plano de detalle, mostrar cómo es la bajada de la bandeja, cómo pasa la bandeja de forma horizontal a forma vertical y cómo finalmente acomete con el gabinete de ese tablero. Esos son los planos de detalle, eso no lo vamos a pedir, lo que está en rojo no se lo va a pedir, y los que están negros sí, siempre y cuando ustedes lo tengan en su proyecto. ¿Ven? Si no lo tienen, no, por ejemplo, por decir una cosa, si compran en baja tensión, no tienen transformador, bueno, no tienen que inventar un transformador, ¿está bien? Bueno, ahí más o menos fui planteando un poco la idea de qué es lo que necesitamos para armar el proyecto, ¿sí? Bueno, ahora cómo lo inicio, cómo pensamos que podemos arrancar. Antes que nada, lo primero que tenemos que saber es las cargas que vamos a tener. Toda la parte del proceso productivo que necesita energía eléctrica tiene que estar detallada, ¿sí? Cuánto consumo tiene cada máquina y también, más allá del consumo, saber qué niveles de tensión va a utilizar, ¿sí? Y qué cantidad de conductores va a llevar, si va a ser algo monofásico, trifásico, eso es muy importante para saberlo. Yo acá les copié una tabla, una lista de carga en la cual es algo estimativo que lo saqué de un trabajo como para tener una primera aproximación. Fíjense que en cargas voy describiendo distintas cargas. Acá hay distintas bombas, que son bombas que tienen gran potencia. Lo mismo va a suceder con sus máquinas de proceso productivo, que tengan cargas importantes, que estamos hablando arriba de los 5 kilowatts, sí o sí. Yo lo que les recomiendo es hacer una alimentación independiente para esa carga y acomete directamente
en esa bomba. Lo que sí tenemos que saber es la potencia aparente de cada una de las cargas. Por ejemplo, si tenemos motores, los datos de chapa de los motores son la potencia útil, pero además la chapa característica de cada motor nos tiene que dar el rendimiento de ese motor. Entonces, teniendo el rendimiento y potencia útil, puedo sacar la potencia absorbida. Y teniendo eso y el coseno de phi, también puedo sacar la potencia aparente, ¿sí? Recuerden que nosotros para poder dimensionar un conductor, ¿sí? El conductor va a transportar la energía activa y la energía reactiva, ¿sí? La potencia activa y la potencia reactiva. Va a llevar las dos potencias, ¿sí? No podemos calcular un conductor solamente con la potencia activa, ¿sí? Porque estaríamos cometiendo un grave error ahí, ¿sí? Entonces hay que ir sí o sí a volt-ampere, hay que llevar todo a volt-ampere. Si hay cargas, como por ejemplo un horno eléctrico, que es simplemente una carga resistiva que tiene coseno de phi, 1, en ese caso la potencia activa y la potencia aparente son iguales, pero en ese único caso, ¿sí? Después todo lo que tengan bobinas no van a tener un coseno de phi igual a 1, bobinas o capacitores. Fíjense que yo lo que hice es detallar todas las cargas que tenía. Lo que recomiendo hacer siempre es tratar de dividir esto por ahí en la parte de la nave industrial y por otro lado el sector administrativo. ¿Sí? Una vez que lo puedo dividir, voy cargando todas las potencias que voy teniendo de cada uno de los tableros y de las cargas que tengo. ¿Sí? Hay que tener todas las cargas. Las tensiones también son importantes para después dimensionar los conductores y saber las caídas de tensión, las verificaciones. Las corrientes también sirven para la protección de los interruptores automáticos o seccionadores fusibles, o lo que ustedes elijan colocar para proteger esa instalación. Necesitamos saber cuál es la corriente que maneja cada circuito, ¿sí? Entonces, esta es corriente, la corriente aparente sería, ¿sí? No es la que viene de la parte activa, sino es la suma, activa más reactiva, siempre. Y bueno, acá yo le agregué protecciones, pero esto no hace falta, ¿sí? Fíjense que lo que hice fue decir, bueno, este circuito, por ejemplo, esta bomba de achique que dice de acá es de 15 kilowatts, coseno de phi 0,88. Bueno, calculé la potencia aparente. Acá le faltó la parte del rendimiento, que me parece que ya estaba incluido acá, pero bueno, eso ténganlo en cuenta siempre. Fíjense que la corriente que maneja este circuito es de 27,4 amperes. Bueno, la protección que va a tener va a ser un interruptor cuya corriente nominal tenga que ser de mayor a esos 27, ¿sí? Acá yo le puse 40, podría haber sido de 32 tranquilamente. Pero bueno, eso lo tienen que ir manejando ustedes, ir viendo cuál es la corriente de cada uno de los circuitos, también analizar la corriente admisible que va a tener el conductor que va a llevar esa corriente y la protección. Una vez que tenemos todas las cargas, ¿sí? Acá yo lo que hice fue poner muchos tableros. Ustedes, yo siempre les digo que traten de poner por lo menos 2 tableros generales que vayan para cada sector, uno para la nave industrial y otro sector administrativo, y después tableros seccionales, ¿sí? Que vayan a diferentes áreas, tanto de la nave como del sector administrativo, ¿sí? Son tableros seccionales, van a tener unos cuantos. Una vez que tenemos todas las potencias por cada uno de los tableros, las venimos y las colocamos acá. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Para determinar cuánto va a ser la potencia que nosotros le vamos a ir a pedir en el momento de pedir una factibilidad a la distribuidora de energía eléctrica, que lo primero que te va a preguntar cuando vos querés dar de alta un servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a consumir? Entonces, sabiendo este dato, uno ya puede pedir la factibilidad para el servicio eléctrico y pedir el suministro. Fíjense que yo al final le puse una reserva de un 20%, ¿sí? Por futuras ampliaciones de la planta. Eso siempre se tiene en cuenta así. Ustedes si quieren ponerle 10, 15, menos, no hay problema, pero ténganlo en cuenta. Fíjense que después se calcula
la carga total, acá me dio 470 kVA. Esto, a la parte de la simultaneidad, es un poco compleja de determinar qué valores utilizar, ¿sí? Acá lo que tendrían que analizar cuál es la máxima simultaneidad que van a tener en el proceso productivo. Agarrar las cargas más importantes que ustedes tengan en su planta industrial y decir cuáles van a estar funcionando al mismo tiempo. Bueno, entonces suman todas esas potencias, la dividen por la potencia total instalada y van a tener un factor de simultaneidad que les va a servir para lo que ustedes están calculando, ¿sí? En este caso yo tomé ciertos parámetros acá, ciertas cargas, y bueno, va a estar funcionando gran parte a la vez, el 70% de las cargas van a estar funcionando en este caso, ¿sí? Es bastante alto el valor, ¿sí? Por lo general es un poquito más bajo, pero depende también de la planta, del proceso productivo, eso varía mucho, por eso ahí tienen que analizarlo en particular en sus plantas. Una vez que tenemos eso, ¿sí? Multiplicamos el factor de simultaneidad por la carga total, entonces ahí vamos a tener la potencia simultánea total, ¿sí? En este caso a mí me está dando que es 329 kVA. Entonces yo lo que digo, bueno, vamos a elegir un transformador de 350 kVA. Y esa es la forma de decir, de decidir cuál es la potencia del transformador. Yo les digo que si las potencias le están dando por debajo de 150 kVA, no hace falta transformador, en ese caso se pide el suministro en baja tensión. Por arriba de los 150 se recomienda comprar en media tensión. Bueno, uno de los inconvenientes que tuvimos en esta instalación, que estuvimos charlando con los distintos ayudantes de la cátedra para tener el mismo criterio en el momento de transmitirle a ustedes qué es lo que se les va a pedir, ¿sí? Como iluminación solamente vimos la parte teórica y no se les pide el cálculo lumínico para determinar la cantidad de luminaria y así determinar la cantidad de potencia que van a necesitar para iluminación, ¿sí? Por lo general, yo les comento que la iluminación en las distintas naves industriales, dependiendo del tipo de industria, varían de un 3 a un 10%, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una metalmecánica que tienen gran consumo, entonces ahí la iluminación va a pesar menos. Pero si es una textil, por ejemplo, en lo cual el consumo para el proceso productivo es muy poco y se necesita mucha iluminación para poder tener una buena apreciación de las tareas que se están realizando, sí, ese porcentaje va a ser mayor, supongamos un 10%, por lo general no pasa de ese valor. Pero bueno, más allá de ese porcentaje que les comentaba recién, lo que yo les recomiendo acá es que para la nave industrial, ¿sí? Primero separar la iluminación. Por un lado tenemos la nave industrial, por otro lado tenemos el sector administrativo y por otro lado tenemos la iluminación exterior, ¿sí? Para el sector industrial, yo lo que les recomiendo es que supongan una luminaria o una boca de iluminación cuya potencia va a demandar 150 watts y van a tener que suponer una luminaria de esta potencia cada 10 metros cuadrados, ¿sí? Se fijan cuántos metros cuadrados tienen y calculan la cantidad de luminarias. Una vez que tienen la cantidad de luminarias, tienen la potencia que van a tener para la nave industrial. Para el sector administrativo también la misma forma. Fíjense que lo que hablábamos en la clase de iluminación, fíjense que por lo general en la nave industrial tenemos un galpón, ¿sí? Que tiene una determinada altura. Supongamos que esa altura siempre, no supongamos que en realidad siempre es así, la altura de la nave industrial es mayor a la altura del área de administración, donde solamente va a haber oficina, baño, comedor y alguna oficina de reuniones y demás. Entonces, lo que se hace en esos casos, las luminarias para grandes áreas o grandes volúmenes son de mayor potencia que cuando el volumen es inferior, ¿sí? Por eso en el caso del sector administrativo, la luminaria que tienen que suponer es una luminaria que tiene 36 watts, ¿sí? Y que va a haber una cada 7 metros cuadrados. Esto es lo que yo les recomiendo. Si ustedes quieren tomar otro parámetro, lo pueden hacer. Pero si no saben para dónde disparar, tomen esto y avancen con la instalación de FEM y no se demoren mucho
en esta parte. ¿Sí? Los dejo a que lo resuelvan ustedes como quieran. Yo les planteo una solución acá como rápida y fácil para ustedes, fácil de aplicar. Después, en la parte de iluminación exterior, por lo general, lo que hacíamos en los cursos anteriores, con las comisiones de los años anteriores, es suponer una iluminación, hacer una iluminación perimetral. Perimetral se le llama toda la iluminación que va en el contorno de la nave, en el sector administrativo. Después, una iluminación exterior para lo que son las calles internas, estacionamiento, las dársenas de carga y descarga de materiales, por ejemplo, y todo lo que es veredas. Por lo general, esas son las tres áreas de iluminación exterior en las cuales los alumnos aplicaban los cálculos lumínicos. Acá, insisto, el cálculo no hay que hacerlo. Yo les tiro una idea, ¿sí? Para que ustedes estimen una carga en iluminación para poder cerrar la instalación de FEM. Si no tienen iluminación, es como que la instalación de FEM está quedando a medias. Entonces yo le planteo esta solución. Por ejemplo, para lo que es perimetral, supongan una luminaria de 120 watts cada 15 metros, ¿sí? Una a 15 metros de la otra, como es perimetral, ¿sí? Va todo por el contorno. Las calles internas, ¿sí? Lo que les digo es supongan una luminaria que van solamente de un lado de la calle, de 120 watts cada 30 metros. Cada 30 metros ponen una, ¿sí? 120 watts, tac, tac, tac. Y en las veredas, ¿sí? Una luminaria, porque las veredas, las columnas son más bajas, entonces la luminaria va a ser de menor potencia, ¿sí? Menor lúmenes, y supongan una cada 10 metros. Acá lo que les dibujé, lo que les dibujé yo no lo dibujé, lo que saqué de un proyecto es las distintas luminarias de las distintas áreas. Esto es lo que tiene que ver con la iluminación exterior, ¿sí? Acá se ve el brazo, se ve la luminaria, uno de tipo reflector, esto es un panel LED para embutir, para oficina, y esto sería lo que podría llegar a andar en una nave industrial. Esto es algo, no es lo exclusivo que se utiliza, ¿sí? Hay muchísima cantidad de distintas luminarias y distintas formas y demás. Yo les pongo eso, pero no es lo único que hay, simplemente para que lo vean, ¿sí? Entonces, con esto nosotros lo que estimamos es la carga en iluminación, ¿sí? Como para que ustedes arranquen. Después, con respecto al sector administrativo, está la reglamentación de la EA, Asociación Electrotécnica Argentina. Al final de la filmina yo les muestro el número de la reglamentación, ¿sí? En la cual ustedes la pueden ir a buscar. Esa reglamentación, si ustedes la googlean y ponen PDF descargar, van a poder descargar PDF que son PDF de escaneos de la reglamentación y la van a poder tener. Si no, me mandan un mail y yo se los paso, no hay problema. Esto es para el sector administrativo. Cuando armen todos los circuitos, por ejemplo, cuando tengan que ubicar la parte de iluminación, ¿sí? Van a ubicar un circuito, en un circuito pueden poner hasta 15 bocas de luminarias, ¿sí? Para tomas corrientes de usos generales también 15, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque en los tableros, cuando ustedes abran los tableros, si abren un tablero, por ejemplo, cuando estábamos en la facultad yo les mostraba el tablero del aula, el tablero tiene un interruptor diferencial, un interruptor termomagnético general, y después tenía 3 o 4 circuitos de iluminación y uno o dos de tomas. Entonces, cada termomagnética, ¿sí? Lo que va a hacer es comandar un circuito, ¿sí? La termomagnética más el cable, más todas las bocas de tomas, hasta 15 como máximo, eso va a formar un circuito, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dibujen los tomas, van a tener que poner como máximo 15 por circuito. Y después, para lo que es iluminación especial, que en ese caso sería iluminación exterior, ¿sí? 8 bocas o 8 luminarias por circuito. Bueno, hay distintas formas de ver los circuitos de usos especiales. Por ejemplo, si ustedes tienen que colocar aire acondicionado, ¿sí? Lo que yo les recomiendo ahí es que, bueno, hagan un circuito de tomas de uso
específico o usos especiales también podría ser para conectar los aires acondicionados, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que hagan iluminación por un lado, tomas corrientes de usos generales donde ustedes van a conectar las computadoras o si tienen una cocina tienen que conectar un microondas o una pava o una heladera, lo que fuera. Esos son tomas de usos generales. Después tomas de usos especiales. Yo ahí lo que les recomiendo es si tienen termotanques eléctricos, por ejemplo, mandarlos en un circuito de tomas de usos especiales. Los aire acondicionados también mandarlos en un circuito de tomas de usos especiales. Eso es lo que tiene que ver con la parte administrativa, ¿sí? Los circuitos de tomas y de usos especiales y de usos generales. Ahora, cuando vamos a la nave industrial, perdón, me olvidaba una cosita más. ¿Cómo sabemos cuál es la potencia por circuito? Bueno, los circuitos de iluminación, con la estimación que yo les comentaba anteriormente, van a tener la potencia por circuito. Ahora, si ustedes estiman las bocas y de otra forma le dan otros valores de potencia, lo van a tener que calcular, ¿sí? Acá lo que dice la reglamentación, que también pueden tomar por cada boca, o mejor dicho, por cada circuito, 2200 volt-ampere, ¿sí? Como potencia que va a consumir ese circuito. Los tomas de usos generales, también 2200 volt-ampere. Los tomas de usos especiales, eso va a representar una carga de 3300 volt-ampere, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no sabemos qué es lo que va a estar enchufado y qué es lo que no va a estar enchufado, cuántas computadoras. Entonces lo que se hace es decir, bueno, 15 bocas para tomas de usos generales, ¿sí? Y eso hasta 2200 volt-ampere, ese circuito se lo va a bancar y vamos a poner un interruptor termomagnético que se banque esa corriente. Si nosotros conectamos todo, por ejemplo, si tenemos 15 tomas de usos generales y conectamos 15 cargas distintas al mismo tiempo, y lo más probable es que la termomagnética salte, ¿sí? Porque no está preparado para eso. Lo mismo con los tomas de usos especiales. Otra consideración que les digo acá, las secciones mínimas, cuando calculen los conductores, tienen que cumplir con las secciones mínimas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en cargas que tienen que ver con iluminación son cargas muy bajas. El tema del LED ha bajado mucho el consumo. Entonces, por ahí, cuando ustedes calculan el conductor, si lo calculan y van a la tabla, por ahí les da un conductor de 1 milímetro cuadrado. Bueno, eso no se puede elegir. ¿Por qué? Porque la reglamentación nos dice que hay secciones mínimas que nosotros tenemos que cumplir. Para iluminación, esa sección mínima es 1,5. De ahí para arriba. Y las secciones de los conductores de toma corriente es de 2,5. ¿Sí? Y acá yo lo que les digo es que no hagan los cálculos de caída de tensión para los circuitos de toma corriente y de iluminación. Para el sector administrativo, no hagan ningún cálculo de caída de tensión, simplemente tomen estos valores. Sí van a tener que hacer cálculos de caída de tensión en la parte del proceso productivo, en la parte de la nave industrial. Ahí sí vamos a tener que realizar algunos cálculos, ¿sí? Como les decía recién, en el sector administrativo nosotros vamos a disponer de circuitos de tomas de usos generales, que son los que están embutidos en la pared, donde vamos a conectar la computadora, no sé, el cargador de celular, lo que necesitemos, la impresora. Bueno, va a haber circuitos de tomas de uso especial y de uso generales. En la nave industrial eso no existe, ¿sí? Tenemos todas las cargas que representan las máquinas del proceso productivo, más, ¿sí?, tableros de trabajo, lo que se llama tablero de trabajo. Como no hay tomas de uso general y de usos especiales, lo que se hace es instalar tableros de trabajo que tienen 4 tomas corriente, ¿sí? Acá les muestro el gráfico, la imagen de un tablero de trabajo, ¿sí? Se ubican en la nave industrial. Yo lo que les digo acá también, no hay nada reglamentario, ¿sí? Es en función de la necesidad que tenga cada uno de los proyectos de ustedes. Lo que les digo es que cada 8 metros que abarquen una superficie, decir, bueno, este tablero de trabajo me va a alimentar todas las cargas que yo necesite conectar en el momento de mantenimiento o en el momento de una falla en alguna máquina del proceso productivo, ¿sí? Si tengo que ir, no sé, se me desoldó algo y tengo que ir con una soldadora, poder conectarla en ese tablero. O tengo que ir con un taladro, por ejemplo, tengo que generar algo,
¿sí? Entonces, tener estos tableros de trabajo distribuidos dentro de lo que es la nave industrial nos permite hacer esa tarea, ¿sí? De mantenimiento o de reparación en el caso de alguna falla en alguna parte del proceso productivo. Así que piensen que algo puede fallar, algo se tiene que cambiar, algo se tiene que reparar. Entonces, no hay tomas como en una oficina, ¿sí? Lo que hay son estos tableros de trabajo. Bueno, eso estímenlo, yo les digo ahí, cada 8 metros, 10, manéjenlo, pero tomen algún criterio. Eh, estos tableros se constituyen con 4 tomas, como lo pueden ver ahí. Este sería el toma monofásico y los otros tomas son trifásicos. La potencia máxima que deberían estimar que va a estar funcionando con este tablero es de 9 kilowatts, ¿sí? Esa es la potencia máxima. Y si tienen 10 tableros de trabajo, ¿sí? Calculen la simultaneidad baja ahí. Yo les diría que si tenemos 10 tableros de trabajo y calculo que 3 o 4 como máximo estarán funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí cuando calculen el factor de simultaneidad para los tableros de trabajo, supongan un factor de simultaneidad de un 0,3, 0,4, no más de eso. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos lo que tiene que ver con el proyecto de la instalación eléctrica en su nave industrial. Esto que les muestro ahora es el cálculo de secciones de conductores que ustedes ya lo vieron en máquinas e instalaciones eléctricas. ¿Sí? Que no me voy a detener mucho, pero se los voy a mostrar y de modo que les quede cuando les enviemos el PDF, por si tienen alguna duda y no quieren ir a buscar las carpetas de máquinas de instalación. De todas formas, acá lo que se recomienda, yo lo que les recomiendo siempre es que busquen en Prysmian, Pirelli, ex Pirelli, que es el fabricante de cables, ponen cables de baja tensión en Google y automáticamente te tira el catálogo de baja tensión con toda una explicación de cómo calcular la dimensión de cada conductor, ¿sí? Y además nos tira los diferentes tipos de conductores que tenemos, ¿sí? Con distintas aislaciones de PVC, de polietileno articulado, de cobre, de aluminio, y nos explica todo esto mismo que está acá, cómo se hace el cálculo para el dimensionamiento, cómo lo vamos haciendo. Lo primero que tenemos que saber es qué tensión nominal va a haber en esa parte de la instalación, ¿sí? Si es 380 volts, 220, si estamos hablando de media tensión, porque hay cargas que por ahí llevan 6,6 kV, hay motores que son de 6,6 kV, por ejemplo, entonces ya ahí el tipo de la tensión nominal es muy diferente. Después lo que se hace es el cálculo térmico y las dos verificaciones, la caída de tensión y al cortocircuito. La verificación al cortocircuito, estas no se las pedimos, yo se las dejo acá porque si tienen que trabajar en alguna consultora, tienen que hacer algún cálculo de esto, sí se lo van a pedir. Nosotros acá no se lo pedimos porque no sabemos, por un lado, cuál es la potencia de cortocircuito que nos provee como información la distribuidora en cada uno de los puntos donde ustedes tengan la planta industrial. Cada uno de los grupos, ¿no? de cada comisión tiene la ubicación de sus plantas industriales en distintos lugares, por ejemplo, no sé, San Nicolás, otro en Rosario, no sé, Bahía Blanca, lo que fuera, tienen distintos valores de potencia de cortocircuito, entonces esto es muy difícil de evaluarlo. Siempre se tiene que fijar que la corriente nominal, perdón, que la tensión nominal del cable sea mayor que la tensión de servicio en la instalación, sí o sí. Tienen que mirar el catálogo de cable y que la tensión nominal de ese cable esté por arriba de la tensión de servicio donde va a ser instalado. Bueno, la aislación más utilizada es el PVC, también esto es lo que yo les decía, esto sacado del catálogo de Prysmian, ¿sí? Los diferentes conductores que van a encontrar. Estos XLPE son conductores cuya aislación es de polietileno articulado, tienen otra temperatura de funcionamiento y otra temperatura de cortocircuito también. ¿Sí? Acá
Esto sacado del catálogo, si lo bajan, como les dije hoy, acá van a tener las tensiones nominales, como les decía, la norma básica de fabricación, la designación y las aplicaciones, ¿sí? Acá les dice, en función del lugar donde van a instalar, qué tipo de conductor, mejor dicho, qué tipo de cable es recomendable. Bueno, el cálculo térmico, esto se lo refresco para que no se olvide. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, lo que hay que hacer es saber cuál es la potencia aparente del circuito, ¿sí? Una vez que tenemos la potencia aparente, la S en volt-ampere, calculamos la corriente. ¿Cuál es la corriente del circuito? ¿Sí? Una vez que tenemos la corriente del circuito, calculamos la corriente ficticia. La corriente ficticia es la corriente del circuito, la corriente nominal de ese circuito que nosotros estemos dimensionando, dividido F. Y F, ¿sí? Acá F es el factor de corrección. Y ese F va a depender si el tendido es, si van, por ejemplo, por agrupamiento, por temperatura, eh, si va de forma subterránea por la resistividad térmica del terreno, ¿sí? Todo lo que vimos en máquina. Después acá, cuando tengan en esta parte, lo que van a ver es la bandeja, los métodos de tendido, ¿sí? Bandeja no perforada de fondo liso, bandeja perforada, sobre caño, además. Bueno, ¿sí? Acá están los factores F que hacen que la corriente ficticia sea mayor o menor que la corriente nominal del circuito, ¿sí? Los distintos factores de corrección. Esto lo paso rápido porque ya lo vimos en máquinas, ¿sí? Las verificaciones de caída de tensión, recuerden que para iluminación, bueno, iluminación no lo vamos a hacer, ¿sí? Esto déjenlo, no lo hagan solamente para fuerza motriz. Un 5% en régimen y un 15% en el arranque si tienen motores. Esta es la fórmula de la caída de tensión, ¿sí? Acá está la verificación en el cortocircuito. Lo que se hace en la verificación del cortocircuito es simplemente determinar si térmicamente ese conductor va a aguantar esa solicitación térmica durante un determinado tiempo sin que se perfore ni sin que sufra ningún daño. O sea que la protección que esté aguas arriba de ese conductor pueda despejar la falla lo más rápido posible sin que al conductor le pase nada. Hay una sección mínima en función justamente de la corriente de cortocircuito y del tiempo de despeje de la falla. Bueno, la intensidad de cortocircuito tampoco lo vamos a hacer, pero yo acá simplemente se lo muestro. Lo que se puede hacer es saber, ¿sí? Si ustedes tienen un transformador, por ejemplo, bueno, acá de 400 kVA, según la EA estima una corriente de cortocircuito de 14.000, o mejor dicho, 14 aproximadamente, 14 kA. Entonces, cuando nos vamos alejando de los bornes del transformador, esa corriente cada vez va a ser menor porque le vamos agregando impedancia al circuito, que son las impedancias de los cables. Esto es lo que nos sirve para determinar las protecciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo pongo un interruptor automático aguas abajo de este transformador de 400 kVA que tiene una corriente de cortocircuito de 14.000 A. El poder de corte de ese interruptor tiene que ser mayor a los 14 kA de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Porque si es menor, nunca va a poder despejar la falla. Va a querer despejarla, va a armar un arco, se va a soldar el contacto y se va a prender fuego todo. Esto se puede determinar, ¿sí? Si a la salida del transformador, acá muestro, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Le colocamos un conductor tetrapolar de 4 por 16 milímetros cuadrados, ¿sí? Si el nivel de cortocircuito a la salida del transformador es 9000, por ejemplo, bueno, a medida que nos alejamos, esto sería en metros, ¿sí? Si estamos a 10 metros del transformador con un cable de 4 por 16, fíjense que la corriente de cortocircuito pasó de 9000 amperes a 5700. Esto se puede determinar por tabla, ¿sí? Tampoco lo vamos a hacer, pero se los quería comentar. Esto no
no tiene sentido perder tiempo, pero acá lo que van a encontrar es, nada, es un ejemplo del cálculo de la sección de un conductor, ¿sí? Como decía, se calcula la corriente nominal, se tienen en cuenta todos los factores de corrección, ¿sí? En este caso de temperatura, de agrupamiento, se calcula la corriente ficticia. Una vez que tenemos la corriente ficticia, vamos a la tabla del fabricante y buscamos una corriente admisible inmediatamente superior a esta, a 256 amperes. En este caso, si nosotros vamos a la tabla, que acá no está la tabla, pero si van a una tabla, ¿sí? Y eligen este tipo de conductor, de aislación PVC, por ejemplo, de cobre, material de cobre, 3 por 120 barra 95 milímetros cuadrados, van a ver que la corriente admisible de este conductor es un poco mayor a esto, ¿sí? A los 256. Esto barra 95, que significa que las tres fases tienen la sección de 120 milímetros cuadrados y el neutro tiene 95 milímetros cuadrados. Se calcula, o sea, hace la verificación de la caída de tensión, bueno, acá para este caso está calculado, ¿sí? Da 1,32%, está por debajo del 5% que nos dice la reglamentación, entonces cumple. Si no cumpliera, si estuviera por arriba del 5%, lo que se hace es volver a la tabla de fabricante y elegir un cable de sección superior a este. El próximo es de 3 por 150. Se pasaría a ese y se hace de forma idéntica el mismo procedimiento. Se calcula la caída de tensión hasta que dé. Es hasta que dé la caída de tensión. Esto depende mucho también de la longitud del cable, ¿sí? No es lo mismo tener un cable que va a vincular un tablero con un motor que está a 5 metros que si ese tablero está distanciado al motor a 300 metros. Eso va a cambiar muchísimo, ¿sí? Bueno, acá yo en este ejemplo le hice el cálculo y también cumple a la verificación del cortocircuito. La solicitación térmica en el cortocircuito también cumple. Después lo que van a tener que, una vez que tengan el conductor, ¿sí? Que calculen el conductor, lo que van a tener que hacer es elegir las protecciones que van a proteger justamente ese conductor. El conductor tiene una corriente admisible, que vamos a decir IC, ¿sí? La corriente admisible del cable tiene que ser mayor a la corriente de carga, ¿sí? A la corriente que va a circular. Es lógico, ¿no? Que la corriente admisible del conductor, que el conductor esté preparado para conducir determinada corriente admisible, no por encima. Ahora, la protección del interruptor termomagnético tiene que estar entre la corriente de la carga y la corriente admisible del conductor. ¿Por qué? Porque en el caso de una sobrecarga, el interruptor debe accionar, pero esa sobrecarga nunca debe llegar a la corriente admisible del cable. Tiene que despejar la falla antes para que no se dañe, ¿sí? Esto es algo para que lo tengan en cuenta, que siempre sucede que por ahí se equivocan o también se ven instalaciones en las cuales por ahí un electricista va a la casa o el domicilio de un cliente y un electricista que no tiene mucho conocimiento, digamos, ¿no? Y sucede que hay una térmica que conectamos 3 o 4 cargas y empieza a accionar. Bueno, por ahí, en ese caso, algunos lo que hacen es ponerle un interruptor cuya corriente nominal es mayor a la que tiene, ¿sí? Pero en eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos aumentando la corriente nominal de ese interruptor, ¿sí? Vamos a tener una corriente nominal del interruptor por encima de la corriente admisible del cable. Supongamos que si la corriente admisible del cable es 50 amperes, nosotros le ponemos un interruptor termomagnético de 100 amperes y cuando llega a los 100 amperes el cable es como un fusible, se fundió, entonces no protegió nada. Muchas veces la solución no es ampliar el calibre de la corriente nominal del interruptor, sino también cambiar el conductor. Se hacen las dos cosas, se cambia la sección del conductor y se pone un interruptor termomagnético acorde a esa corriente admisible.
Después, lo que van a tener que buscar son, bueno, los tipos de canalizaciones, ¿sí? En función de cada una de las tareas que ustedes tengan en la nave, si les conviene hacer el tendido por trinchera, si les conviene hacer de forma, por bandeja, de forma aérea, por cañerías, ¿sí? Dependiendo, ya, nosotros tenemos que pasar con nuestra canalización y no tenemos que interrumpir el proceso productivo. Sí, por decir una cosa, ¿no? Podemos poner una bandeja si hay un puente grúa que se va a desplazar y le ponemos una bandeja. Y cuando se desplace se va a llevar la bandeja puesta. Entonces hay distintos tipos de canalizaciones en función de las tareas que se van a realizar en el lugar donde van a diseñar la instalación. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Fabricantes de bandeja puede ser Samet, ¿sí? Bandejas perforadas, son bandejas de tipo cable. Esta de tipo escalera, perdón, se utilizan más que nada en lo que es subestaciones o en lugares no dentro de la planta industrial, sino de alguna subestación, son muy utilizadas. O también para llevar otro tipo de cañerías. Sí, acá hay nada, ejemplos, ¿sí? Acá hay fotos más que nada. Acá lo que yo les remarco que, para que tengan en cuenta que siempre la parte de control, de comando, ¿sí? De red, de datos, todo eso va en bandeja independiente a lo que es la bandeja de fuerza motriz, ¿sí? Todo separado porque puede haber inducción en esos cables de comando y pueden hacer accionar algún artefacto de forma errónea o algún dispositivo de protección de forma errónea. Acá hay fabricantes de bandejas, ¿sí? Bueno, estos son los cables canal, por ahí para oficina pueden dar, puede ser embutido. Bueno, si tienen lugares en los cuales van a manipular líquidos inflamables, ¿sí? Toda la instalación eléctrica que se va a hacer tiene que ser con materiales de, bueno, que sean antiexplosivos, ¿no? Que tienen doble seguridad. Eso lo pueden ver en las estaciones de servicio. Cualquier arco que, que, que produzca el accionamiento de un interruptor, ¿sí? Podría provocar la explosión de una estación de servicio. Entonces lo que se hacen, estos tienen como doble cámara, son súper seguros. Si se fijan en algunas estaciones de servicio van a ver este tipo de instalaciones o este tipo de artefactos, ¿sí? Recontra seguro para que no haya ninguna chispa que pueda provocar un desastre, ¿sí? Lo mismo que si manejan dentro de la planta no sé, líquidos inflamables, bueno, no le podemos poner una lámpara LED común o un tubo fluorescente y posiblemente explote todo. Bueno, las cañerías, ¿sí? Bueno, puesta a tierra, ¿sí? Esto también ya lo vimos en máquina, por lo general sus plantas van a ser del tipo TT, ¿sí? Que el centro de estrella del transformador conectado a tierra y todas las masas de la instalación conectadas a tierra. Todo tiene que tener tierra en su planta industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay una falla, ¿sí? La corriente de falla va a ir por el cable de protección eléctrica hasta la jabalina, de la jabalina, ¿sí? Por el piso va a ir hasta, va a cerrar el circuito con el centro de estrella del transformador. Esto sacaba la reglamentación para secciones menores a 16 milímetros cuadrados. La sección del cable de puesta a tierra tiene que ser igual a la sección del cable de fase. Para las secciones mayores a los 16 milímetros cuadrados, ¿sí? Lo que se opta para el cable de puesta a tierra es que sea la mitad de la sección. Siempre el cable de puesta a tierra es de color verde y amarillo. La sección mínima de cable de puesta a tierra es de 2,5. No puede haber una sección mínima que esa. ¿Qué más? Acá encontrarán un ejemplo de la jabalina de puesta a tierra, que por ahí no sé, no sé si la tienen o no, pero en máquina lo vimos, ¿sí? Acá están las reglamentaciones en las cuales pueden encontrar, ¿sí? Todo lo que está referido a puesta a tierra. Estos son los interruptores que van a tener que instalar en sus tableros, las termomagnéticas y interruptores diferenciales,
también Siemens, ABB, ¿sí? Acá hay una foto esquemática del circuito, del armado de un tablero, ¿sí? Bueno, si tienen que hacer compensación de factor de potencia, también lo vimos en máquina, si le da por debajo, lo que se hace es aplicar una formulita que la vimos en máquina para saber cuál es la potencia del capacitor. Una vez que tenemos la potencia del capacitor, ¿sí? Vamos y seleccionamos el tipo de banco de capacitores. También, acá está el ejemplo, ¿sí? Lo paso por alto porque esto ya lo vimos, ¿sí? Fíjense, lo único que les digo es que esta es la potencia aparente antes de compensar, S1, y después de compensado pasó a S2. Fíjense cómo se achicó el módulo de la potencia aparente gracias a la compensación. Estas son fotos que van a ver también de capacitores. Cuando vean esto en un tablero es porque tiene banco de capacitor. ¿Sí? Nada. Esta es la fórmula que yo les decía para saber cuál es la capacidad del capacitor a instalar en función del ángulo que tengo inicial y del ángulo a cual quiero llegar. Si tengo un coseno de phi de 0,8, bueno, tengo que ir a un coseno de phi de 0,9. Entonces, tengo que calcular el ángulo en ambos cosenos de phi y reemplazarlo ahí y obtener cuál es la capacidad del capacitor. Los grupos de electrógenos se tienen que instalar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos la bibliografía en la cual, bueno, yo saqué parte de todo lo que di, está sacado de acá, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, algo que quieran preguntar? Impecable, Nelson. Bueno, me quedó la parte de planos, pero bueno, ya veo que estamos medio cansados. Lo que puedo hacer es mostrarles rápidamente un diagrama unifilar, aunque sea. A ver Y a ver, si mostrarle a los chicos, a ver si, para que no sea un baldazo de agua fría después cuando tiene que hacer el suyo. claro, Igual este es tenemos el ejemplo subido, ¿no, Nelson? Creo que lo tenemos. Chicos, revisen, sí, después vamos a revisar nosotros, pero sí, fíjense si no están en la página. sí, acá hay un diagrama unifilar, que es lo que yo les decía, la cometida, ¿sí? Tenemos un transformador, fíjense lo que les decía, de 315 kVA, las tensiones, bueno, el DI11, triángulo estrella. eh, Acá lo que se hace es un etiquetado de los cables, se le denomina con una letra y un número para después hacer una lista de cables y saber cuál es la sección y las características de cada cable, la longitud que tiene, y se le hace la caída de tensión, todo. Eh, bueno, acá tenemos un interruptor. Esta parte que se ve acá, no sé si se alcanza a ver, esto tiene que ver con la parte de medición. Esto es un descargador por sobretensiones que pueda haber en la línea, que no te queme todo, entonces se descarga a tierra. Fusible para la parte de señalización. Esto es lo que es una barra, ¿sí? De la cual se van a desprender todos los circuitos. Fíjense que acá tienen los tableros que yo les decía. Tablero seccional 1, tablero seccional 2, el 3. Bueno, este interruptor lo que va a manejar es la corriente de este alimentador, que este alimentador es de 4 por 10 milímetros cuadrados, y acá se indica la longitud que tiene hasta llegar al tablero TS1, ¿sí? Y bueno, lo mismo con el resto de las cargas. Acá yo solamente tengo tablero, pero pueden ser motores, máquinas, iluminación, ¿sí? Siempre lo que les decía, tener las reservas equipadas para el caso de ampliación o de que nos estemos olvidando de algo, siempre las reservas tienen que estar, agréguensela, ¿sí? Bueno, eso es más o menos un diagrama unifilar. Después lo que podemos hacer es subirle algo como para que tengan y lo miren más tranquilo, y cualquier consulta la hacen vía los foros o me escriben un mail, no hay ningún problema. ¿Alguna consulta, algo que quieran decir? No, mejor si tienen alguna consulta que la suban al foro, así tu Sí, respuesta la sí. pueden ver todos los demás. Está bien, espero no haberlo matado tanto con la explicación, lo traté de hacer lo más comprimido posible. Después